Muy buenas, soy Super Iñaki y en este vídeo vamos a continuar con el vídeo anterior relacionado con los tipos de diseños epidemiológicos. Ahora nos vamos a centrar más en ventajas, características, inconvenientes de los principales tipos de estudios epidemiológicos. Por ejemplo, esta pregunta del examen de 2010, modelo de referencia 0, pregunta 182, nos preguntan por estudios epidemiológicos de tipo de corte transversal o de prevalencia. Bien, sabemos que no tienen entre sus posibilidades hacer inferencias causales, tampoco miden incidencias, sin embargo sí que pueden medir la prevalencia de una enfermedad que se supone que es estable en el tiempo. Así, la pregunta también del mismo año nos pregunta por los estudios de cohortes. Estudios de cohortes que sabemos que, aunque suelen ser prospectivos, también existirían los cohortes históricos o retrospectivos. Es verdad que son observacionales, pero se supone que serían analíticos, no descriptivos. Por lo tanto, esta frase en principio es la que va a mentir. Permiten establecer con claridad la secuencia temporal, sí, porque la exposición es previa, mide la incidencia y permite analizar varios factores de exposición. Factores de exposición cuando son poco frecuentes en la población. Por tanto, marcamos como mentira la número 2. En la pregunta siguiente, que es del año 2009, pregunta 206, recordad que antiguamente había más preguntas que en la actualidad. Seguimos trabajando con estudios de cohortes y nos comentan ahora cuál es la ventaja, hay que buscar la verdad, son adecuados para enfermedades con largo periodo de inducción, no parece que sea así, porque tardarías un montón y gastarías un montón de dinero, que son menos costosos en tiempo y dinero, evidentemente es al revés, son útiles para medir los efectos de exposiciones infrecuentes en la población, misma pregunta, misma respuesta que nos pasaba en la pregunta del año 2010 que comentábamos antes. Antes no la marcábamos o buscamos la que mentía, ahora hay que buscar la que dice la verdad. Pues esta de aquí, la número 3, dice una verdad como un templo. Para enfermedades poco frecuentes, evidentemente no son adecuados y nos olvidamos de la letrización porque eso es propio de los ensayos clínicos o estudios experimentales. Seguimos con los de cortes. Esta pregunta es del año 2008. Se utiliza la odds ratio como medida fundamental de asociación. Si bien no es imposible calcular los ratio, teniendo el riesgo relativo porque te vas a complicar. No son estudios de prevalencia, sino son estudios de incidencia. Luego la segunda respuesta también es incorrecta. El grupo de comparación se constituye a partir de sujetos no expuestos al factor del riesgo de estudio. Esto en principio es plenamente cierto. Comparamos gente expuesta al factor con gente no expuesta al factor. Luego la 4 y 5 tienen que ser falsas. La 4 será un estudio de prevalencia y si existen pérdidas en el siguiente de los sujetos, no es que el estudio no pueda analizarse, sino que habrá que tener en cuenta si esa pérdida de seguimiento se da en los dos grupos de manera similar o puede tener un problema de sesgos por abandonos. Pero de ahí a que no pueda analizarse sería algo ridículo. Seguimos con estudios de cohortes. Esta pregunta es del año 2007. De nuevo nos preguntan por una ventaja de estudios de cohortes. Son preguntas muy repetitivas. Pueden evaluar la relación entre la exposición de un estudio y muchas enfermedades. Esto es absolutamente cierto. Tú tienes un factor de exposición, pero puedes utilizar diferentes pruebas diagnósticas para detectar diferentes tipos de enfermedades, habiendo cogido a gente expuesto y no expuesto a lo que estamos interesados. No es cierto que sean más baratos, tampoco es cierto que lleven poco tiempo de realización. Para enfermedades raras, evidentemente, son casos controles y no es cierto que tengan más validez interna que los gold estándar que los ensayos clínicos. Luego toda la mentira menos la número 1. Bien, cambiamos ahora y vamos a pasar a estudios de casos y controles. De nuevo buscamos características o ventajas o desventajas de casos controles. Esta pregunta sería del año 2008. Seleccionamos un grupo de pacientes diagnosticados y un grupo de control de pacientes del mismo hospital con otras enfermedades y comparamos a los 2 años en ambos grupos la proporción de pacientes que sobreviven. En principio, un diseño de casos controles no tiene esta finalidad.
Seleccionamos un hospital en el que han ocurrido una serie de casos de legionelitis y, como control, otro hospital sin ningún caso. Y comparamos la temperatura del agua en los depósitos de agua caliente de cada hospital. Aquí ni siquiera estamos haciendo un análisis de fuentes primarias. Seleccionamos un grupo de diabéticos e hipertensos en tratamiento con y otro grupo con las enfermedades en tratamiento con. Estamos comparando, por tanto, gente que está expuesto o no está expuesto. Seleccionamos una muestra de sujetos que han tenido un resultado positivo en un control de alcoholemia mientras conducían y calculamos en este grupo la prevalencia, será un estudio transversal. Seleccionamos un grupo de pacientes diagnosticados de infarto por miocardio y un grupo seleccionado por forma aleatoria procedente de la misma colectividad pero que no han tenido infarto. Hasta aquí va mucho mejor. Y comparamos en ambos grupos la proporción de pacientes previamente expuestos a determinado antiinflamatorio no esteroideo. Pues esto evidentemente sí que encajaría perfectamente con lo que fuese un estudio analítico observacional de casos y controles. Bueno, pues terminamos de marcar la respuesta. Pasamos a la siguiente, que también es del año 2008 y sigue siendo de casos y controles, pero hay que buscar la respuesta que es mentira en este caso. Útiles para abordar a enfermedades poco frecuentes o raras. Eso me temo que es cierto. Alternativa eficiente para el estudio de enfermedades con periodos de latencia prolongados. Igualmente cierto, porque el estudio de seguimiento sería demasiado costoso tanto en el punto 1 como en el punto 2. Facilidad de constituir un grupo adecuado de comparación. Esta es una de las principales dificultades que tienen los estudios de casos controles. Luego, no puedo decir que sea fácil buscar un grupo de comparación, un grupo de control. Sí que es cierto que permiten estudiar diferentes factores de riesgo a la vez. Y también es cierto que necesita un tamaño de muestra menor y, en consecuencia, un menor tiempo y menor coste. Luego, la que miente es la respuesta número 3. Seguimos con casos controles, pregunta de 2007. Son prospectivos y muy útiles para medir efectos de exposiciones infrecuentes en la población. Esos son los de seguimiento o cohortes. Permiten valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición de varios factores etiológicos. Esta respuesta nos la han planteado justo hace un momentito en la pregunta anterior. En la pregunta anterior no la hemos marcado porque pedía la falsa. Era la respuesta número 4. En este caso, como piden la verdadera, la marcamos. No son experimentales. Consiste en la comparación de un grupo de expuestos con un grupo de controles no expuestos. No tendría ningún sentido. Si lo pensamos dos veces, si leemos la frase dos veces, permite conocer todos los acontecimientos adversos que aparecen en la exposición de medicamento, pues sería ya fases 4 de ensayos clínicos, etc. Así que descartamos. La 171 sería la respuesta, bueno, la pregunta de 2007 sería la respuesta 2. Seguimos con casos controles. En este caso, el año 2007. Se realizan comparando la incidencia, evidentemente es falso. Pueden escogerse varios controles para cada caso. Esto en principio es una posibilidad, ¿por qué no? No tiene que el mismo número de casos que de controles. Incluso aunque hiciéramos apareado, se puede coger varios controles para el mismo caso. Una de las medidas de asociación es el riesgo relativo es falso. No se denominan de prevalencia. Y no es cierto que es mejor coger casos prevalentes porque podríamos incurrir en la famosa falacia de Neyman. Otra pregunta, en este caso de 2009, con estudios de casos controles otra vez. Son útiles para medir efectos de exposiciones infrecuentes, ya hemos visto por tercera vez que no es cierto. Mide la relación entre exposición y varias enfermedades, y al igual que la respuesta número 1, esa respuesta número 2 sería propia de estudios de seguimiento de cohortes. Evitan el sesgo de supervivencia. Permiten valorar en el contexto de una determinada enfermedad diferentes factores etiológicos simultáneamente. Es la tercera vez que nos aparece esta frase. 2 veces ha sido la correcta y una no la hemos marcado porque preguntaban cuál era la falsa. Y de nuevo vuelvo a insistir en que es fácil buscar un grupo de comparación, cosa que no es cierta. Seguimos con casos y controles. Este caso es un examen un poquitín menos viejo, el del año 18. Y hay 4 opciones de respuesta en ese tipo de exámenes. Permite conocer el riesgo asociado con la exposición a varios factores. Pues directamente, de primera, sacamos la respuesta correcta. No será correcto, por tanto, que se incluya un grupo expuesto a un factor y otro grupo no expuesto. Eso sería en seguimiento o cohortes. Muy eficientes cuando la prevalencia de la exposición a factores es muy baja. Sería de cohortes o seguimiento. Y esos aleatorizados que son ensayos clínicos o experimentales.
Bien, ahora aquí nos preguntan por estudios ecológicos. Ahora preguntan por estudios ecológicos. Del año 2007, la información que se recoge de cada individuo es fuente primaria, mentira, es fuente secundaria, que es la que viene aquí en segundo lugar, es la que marcaríamos como respuesta correcta. Por supuesto, no es estudio analítico, luego nos olvidamos de la respuesta número 3. No son de base individual, luego en la 4 no es cierta, y que sean caros y lentos de realizar tampoco es correcto. Vamos a buscar unas preguntitas más. Esta de 2006, respecto al análisis de los resultados de un estudio epidemiológico de cohorte mediante el riesgo relativo, se calcula dividiendo la incidencia de la enfermedad en no expuestos entre expuestos, es justo al revés. Lo que sí que es verdad que al ser una división de incidencias, la división, la razón de incidencias o riesgos no puede tener unidades. No mide el factor de efecto absoluto, se llama riesgo relativo. No valdría lo mismo que unos ratios si lo calculamos matemáticamente, y el límite inferior sería 0, no sería 1. Otra pregunta de 2006, referente a estudios de cohorte y también de ensayos clínicos aleatorizados. Nos dice en primer lugar que pueden ser retrospectivos. En el análisis de sus resultados se compara la variable resultado entre los sujetos con y sin el factor de exposición, eso sí que es cierto. Tanto en los estudios de ensayos clínicos como en los estudios de seguimiento o cohortes, tenemos gente que está expuesta y gente que no está expuesta. Bien porque lo hemos observado así, o bien porque nosotros mismos nos hemos encargado de que así sea. En la pregunta del año 2012, hay que indicar qué tipo de estudio es el que se ajustaría al texto que viene indicado en el enunciado. Esto es un poco largo, así que nos centramos fundamentalmente en la parte en la que nos indican que se comparó la incidencia del síndrome en sujetos expuestos a la vacuna y no expuestos a la vacuna. Aunque sea una vacuna, no es un ensayo clínico. Estamos cogiendo gente expuesta y no expuesta y vemos la incidencia a posteriori del síndrome, con lo cual es un estudio que se llama de cohortes. Del mismo año tenemos otra pregunta también que hay que indicar qué tipo de estudio es el que han empleado. Quieren relacionar el alcohol con los accidentes de tráfico, y entonces por cada accidentado se seleccionó un individuo no accidentado que pasaba a la misma hora, ¿no? Con características similares. Sería entonces un estudio de casos y controles. Más de lo mismo, en este caso del año 2012, en una comunidad se han detectado un clúster o una agregación de casos de leucemia no atribuible a una variabilidad habitual de la enfermedad. El diseño es adecuado sabiendo que la exposición es una fuente de ondas electromagnéticas. Bien, como la enfermedad es una enfermedad poco frecuente, tal vez sea más fácil hacer un estudio de casos y controles. Otro examen del año 12. Volvemos a una enfermedad cuya índice de prevalencia es muy pequeñito, un caso por cada 1000, gracias a Dios, y queremos estudiar diferentes factores, con lo cual tiene toda la pinta de que un estudio de casos controles se ajusta tanto a enfermedades raras como a estudiar muchos factores. Tendríamos la opción 3 o la opción 4. El problema de la opción número 4 es que la selección de las mujeres ha sido expuestas al factor o no expuestas al factor. Eso sería no casos y controles, sino de seguimiento. Es una incongruencia en la frase. Sin embargo, la frase número 3 sí que es correcta. Un estudio de casos y controles de base hospitalaria, tomando como casos a las madres de los niños que han nacido con espina bífida y como controles a las que no han nacido con esta enfermedad. Y lo que hacemos es un análisis, en este caso una entrevista, sobre exposiciones durante el embarazo. La siguiente pregunta ya es del año 2020, pregunta muy sencillita. Queremos conocer si el uso habitual de ácido acetil salicílico se asocia a mayor riesgo de hipertensión y hemos cogido a un grupo de sujetos. Se averigua cuánto están tomando y se les sigue durante 5 años para identificar los casos nuevos de hipertensión. Todo tiene la pinta de que es un estudio de incidencias, por lo tanto, tendría que ser un estudio de cohortes. Es un estudio de cohortes porque se sigue a sujetos clasificados según su exposición para identificar.
Bien, pues nos queda una última pregunta del año 2017. El diseño de estudio epidemiológico que mejor se ajusta a la evaluación de la asociación entre una reacción adversa poco frecuente y un tratamiento farmacológico frecuentemente utilizado es, pues como en nuestro estudio la enfermedad que estamos analizando o la reacción secundaria es poco frecuente, se supone que tendría que ser estudio de casos y controles. Ya, pues, ni sé cuántas veces nos han comentado esto. De esta manera habríamos terminado una segunda parte, un segundo vídeo de tipos de estudios epidemiológicos centrándonos más en características o ventajas o inconvenientes.